Misterios como el que tiene asombrado y podríamos decir que atemorizado a todo un pueblo de Badajoz. ¿Han oído alguna vez hablar de la misteriosa Pantaruja? Desde hace un mes, un extraño ser deambula por diferentes lugares de Alburquerque. Las apariciones de la Pantaruja mantienen divididos a los lugareños. Para muchos, se trata de una broma de mal gusto que mancha la imagen de la población. Para otros, los encuentros con la figura espectral son una rotunda realidad. El 2005 nos ha dejado con una noticia digna de otro tiempo. Les leo titulares a toda página del periódico Hoy, decano de la prensa extremeña. La Pantaruja sigue inquietando la noche alburquerqueña. Se refiere a la bella localidad de Alburquerque, en la provincia de Badajoz. Días después, a toda contraportada, psicosis en Alburquerque. En la localidad solo se habla de una cosa, una pantaruja o espectro deambula de la noche por la noche en varias calles vestida de blanco. Sigue, los días van pasando en esta última semana y el nivel de inquietud aumenta, como es lógico. Una persona disfrazada de pantaruja tiene en vilo a buena parte de la población. La pantaruja, el espantajo, el aparecido, el espectro, el penitente, tiene muchos nombres. Es una figura que creíamos ya olvidada y que es propia del medievo en diferentes puntos de España. Hay personas de este pueblo que afirman que la han visto. Hay quien dice incluso que en este pleno siglo XXI solo puede ser obra de unos bromistas, de un juego de rol quizás, de una especie de rito, de una especie de sociedad secreta, de personas que están incluso haciendo un experimento sociológico para medir el miedo en esta pequeña población. ¿Qué diablos está ocurriendo en ese pueblo de Alburquerque? Nuestro compañero Francisco Contreras ha estado allí para contarlo. Desde hace un mes, un extraño ser deambula por diferentes lugares de Alburquerque. Las apariciones de la Pantaruja mantienen divididos a los lugareños. Para muchos, se trata de una broma de mal gusto que mancha la imagen de la población. Para otros, los encuentros con la figura espectral son una rotunda realidad. Ángel, me decías que lo de la Pantaruja... Sí, que ¿Es un cuento? Yo creo que esto es una fantasmada tontamente, que aquí no hay nada, ni pantaruja ni pantarujo. Mentira. Ganas de hablar los periodistas. Esto todo es un rollo que se han sacado para ahí 4 pelagatos y punto. Es una chochada de la Jaca Cañero. También es mentira, porque antiguamente cuando no había aquí comentarios ninguno, que el pueblo estaba muerto y hace ya un montón de años, pues también sacaban la rutina esa para que la gente tuviera algo que hablar. Otra cosa no te digo, que esto es mentira. No, hombre, algo hay. No hay algo va a haber. Algo han visto para ahí. Esto es mentira. La Pantaruja en Alburquerque, bueno, era un poco la persona aquella que para seguir sus relaciones amorosas, un poco las que no estaban permitidas dentro de la sociedad, es decir, una mujer casada con un hombre pues distinto a su marido, o al revés, o un hombre casado o un hombre que iba a ver a una mujer casada y tal. Entonces la forma que había de llegar al sitio era estar totalmente cubierto de arriba abajo y que nadie percibiera hasta que llegabas al encuentro amoroso. Entonces esa era por lo que existía la Pantaruja, no era con el fin de ir a asustar a nadie. Titulares como La Pantaruja sigue inquietando la noche alburquereña o Psicosis en Alburquerque, publicados por el diario Hoy, han despertado la inquietud entre los vecinos. Lo insólito es que alguien se decida a vestirse de blanco, a ponerse una capucha, unas cadenas y salir por la calle a asustar a alguien. Eso es lo insólito. Y bueno, más allá de saber si es verdaderamente un espantajo, ¿no?, que le dicen, o algo sobrenatural o no lo es, a nosotros lo que nos interesa es que, bueno, despierta la atención de la gente, el interés, y nosotros intentamos contar las cosas a nuestros lectores de lo que les ocurre, ¿no?, alrededor. Y bueno, no entramos más en mayores profundidades, ¿no? Las últimas 2 semanas, los comentarios no han hecho más que crecer. Se ponían un sayo blanco, iban con una vela, otros dicen que llevaban un cuchillo. Nosotros estábamos atemorizados y miedo, como ahora pasan, que yo no lo he visto. Pero los críos los mandan al centro cultural, que hay un cine. Los críos no quieren ir. No quieren ir porque dicen que tienen miedo de la Pantaruja.
Y cuando llega a las 7 o por ahí, yo ya me voy derecho a mi casa porque me da susto si yo me encontrara en el caso ese. Uno de los primeros incidentes tuvo lugar en el Callejón del Miedo, en el sombrío pasadizo adoquinado que une las calles de San Antón y San Pedro. José Miguel Gemio Tamborda se topó con algo demasiado extraño. Eso ha ocurrido ahora aproximadamente unos 10 días, en el que José Miguel llegaba a su casa, que está pasado el callejón, y llegaba sobre las 5 de la madrugada, cuando se ha encontrado, en esta obra está aquí al lado, se ha encontrado a la pantaruja y ha sido la única persona que ha interactuado con ella, porque la pantaruja parece ser que ha ido a asustarlo, cosa que no, en general no ha sido normal, y ha intentado pues quitarle la máscara que llevaba, ¿no? Entonces se han enzarzado los dos, de manera que José Miguel le ha quitado una caña que llevaba la pantaruja y la pantaruja ha salido corriendo y él le ha roto la caña en la espalda a la pantaruja. Lo que más llama la atención es que, aparte del cirio que llevaba, es que llevaba una cadena atada a la cintura, cosa que otros que lo han visto pues no dicen que no iba con esa cadena. El incidente generó todo tipo de especulaciones e incluso hubo quien afirmó que las fuerzas de seguridad del Estado habían intervenido para esclarecer los hechos. No ha habido ninguna denuncia oficial por parte de ningún vecino de que haya tenido ningún problema de este tipo con nadie, o que que se haya producido una ni siquiera leve alteración del orden público y que así se haya manifestado tanto a la Guardia Civil como a la policía. Es decir, eso no ha existido realmente. Existe una rumorología que como tal le llega al propio alcalde, pero porque al final tiene una relación con los vecinos y te cuentan los chismes de vez en cuando. En el castillo de Alburquerque, construido en el siglo XIV por Álvaro de Luna, también se han producido encuentros presuntamente sobrenaturales en los últimos días. Estamos en la Torre de Pendones, que es otro de los lugares donde se ha visto a la pantaruja. Concretamente ha sido un chico que venía a la hora que se apagan las luces del castillo, sería las 12:30 por ahí, venía andando hacia la parte de abajo del castillo, cuando ha visto en la puerta de la Torre de Pendones, ha visto a la pantaruja. En ese momento ha subido hacia arriba y han subido todas estas escaleras y se ha asomado ahí y llevaba, pues como casi suele ser habitual, llevaba el cirio, iba vestido todo de blanco y cree que lleva una capucha también en la zona de la cabeza. El caso más desconcertante lo ha protagonizado José Pablo Rodríguez. Ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del pasado 15 de diciembre. Tras estacionar su vehículo y cuando se disponía a entrar a trabajar en la panificadora ubicada a las afueras, comprobó cómo alguien le vigilaba en plena oscuridad. Y cuando vi a torcer, en el momento de torcer, pues me quedé parado porque vi que algo se movía. Entonces fue cuando cruzó rápidamente y se metió por ese callejón. Una visión desconcertante, de idénticas características a las descritas por el resto de testigos, pero con un detalle sin sentido. Aquella figura de lienzos blancos recorrió alrededor de 50 metros en un instante y desapareció como tragada por el aire. Y salió de ahí, corrió y para allá. Sí, se metió en ese callejón. Pero a toda velocidad, ¿eh? Yo me sorprendí. ¿A toda velocidad? Bastante corriendo, iba corriendo. Tenía que ser una persona joven o una persona que estuviera bien preparada para correr como corría. Durante 2 frías noches recorrimos el pueblo intentando buscar una explicación. Sin embargo, nuestras cámaras debieron ahuyentar a la misteriosa sombra que, al parecer, no quiso plantar cara. ¿Se trata de un juego de rol? ¿De un experimento para medir el miedo de una localidad? ¿De auténticos penitentes? ¿O hay algo verdaderamente extraño en estos sucesos? ¿Sabremos algún día qué o quién se esconde tras las apariciones de esta grotesca pantaruja? Hay que decir, desde luego, que el emplazamiento medieval, esas calles estrechas, esa oscuridad, es un lugar idóneo para que hombre disfrazado o auténtica aparición, la pantaruja haga de las suyas. Nos acompaña en este programa un querido amigo, persona que ha investigado muchísimo en cómo los medios de comunicación pueden generar miedo, cómo experimentan con eso incluso. Es José Augusto Bentín Pereira, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Noticia sorprendente, cuando menos, pleno siglo XXI. Yo lo digo muchas veces porque me entusiasmo con estas cosas. Acaba el año 2005 y toda una comunidad social asustada por un fantasma que parece de otro tiempo. ¿Esto ocurre? Sí, ocurre, y además no es nuevo, porque la realidad de esos hechos
está en la cultura ancestral y próxima de España, en mi región, en Galicia, por ejemplo, la Santa Compaña. Todo pues, un clásico, ¿no? Es un clásico en estos elementos, ¿no? Y cuando alguien decía que estaba la Santa Compañía, se generaba un miedo colectivo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los medios de comunicación sirven como tambor, como caja de resonancia de esos acontecimientos. Y lo que antes era local, ahora se convierte en un elemento más universal, más amplio. Y va a ser el periodista, sujeto a intereses determinados, el que le va a dar el ritmo a ese tambor de resonancia. En un sentido o en otro, le dará más ritmo, menos ritmo, interpretará en función de qué. Bueno, en función de una serie de intereses que habría que investigar. Quizá el hecho a nivel radiofónico, que parece que es el medio que más llega a la gente en estos asuntos clave en la historia de cómo se difunde el miedo, es precisamente la obra que tienes entre las manos, La invasión desde Marte, sí, Orson Welles. Sí. Puede que mucha audiencia joven no recuerde exactamente qué pasó. También hay mucho mito en qué ocurrió en torno a esa emisión. Fue una cosa genial, digna de un absoluto maestro del medio, pero la demostración también del poder que tienen los medios para difundir el pánico, ¿no? Sí, el pánico, la alegría o estimular las pasiones a niveles incontrolables, ¿no? De hecho, no es con la obra de Orson Welles en donde se produce de forma planificada reacciones de miedo. Aquí en España, en este aspecto, somos pioneros. El general Queipo de Llano, en la toma de Sevilla, pues consiguió neutralizar a la población con sus transmisiones y con su micrófono ambulante, que después de conseguir tomar Sevilla siguen empleando la misma técnica del miedo, tanto en Andalucía como en Extremadura, retransmitiendo fusilamientos en directo. ¿Retransmitiendo fusilamientos reales? Reales. Y con la presencia de la familia que lloraba, que pedía clemencia, con lo cual generó un pánico terrible y consiguió ganar tanto Extremadura como Andalucía a través no de las armas sino del miedo. Vamos a ver ahora a ese otro genio del que hablábamos, Orson Welles, imágenes inolvidables también y sonidos de una transmisión, un día de Halloween, año 1938, y toda América se colapsó por una supuesta invasión alienígena. Una historia que, por mucho que se oiga, no deja de sorprender. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air.